Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast donde, por si no lo sabías ya, hablamos única y exclusivamente de química. Así que si acabas de llegar y te interesa la química, primero suscríbete. Y cada lunes charlaremos sobre nuestra ciencia favorita en este podcast, en el que ya llevamos 13 capítulos. Oye, nada mal, ¿eh? Un podcast semanal con 13 capítulos, 13 semanas ininterrumpidas hablando de química. Hoy quiero compartir contigo una iniciativa que tuvo la American Chemical Society, que es la Sociedad Americana de Química, que además de publicar artículos científicos, lleva a cabo proyectos de divulgación. Esta iniciativa, este proyecto concreto del que os vengo a hablar, se llevó a cabo en 2011, no es nuevo, pero si no lo recuerdas, 2011 fue el Año Internacional de la Química, así que con motivo de ese año, pues la American Chemical Society llevó a cabo este proyecto. Bueno, ¿en qué consistió? Pues es muy sencillo, es un vídeo de aproximadamente 2 minutos titulado A Day Without Chemistry, un día sin química. Te recomiendo que lo busques y que lo veas porque en 2 minutos es muy cortito, es muy básico, pero la idea es un día sin química. Y yo lo conocía y ya lo tenía visto de ese año, de 2011, pero dije, ¿y qué pasaría realmente si un día la química dejara de existir? ¿Qué pasaría en un mundo sin química? ¿Qué dejaríamos de tener? ¿Cómo afectaría nuestra vida? Pues con ese vídeo y el episodio de hoy espero que puedas darte cuenta de que mucho. Y sirve ese vídeo, sirve esa iniciativa y espero que sirva este episodio para dar a entender lo mucho que la química nos da, porque no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Y espero no perdamos nunca a la química porque ahora veremos en este episodio qué tendríamos en un día sin química. Un día normal, un día de tu día a día, ¿no? De levantarte, ir a la oficina o donde sea que vayas, pues vamos a verlo. Es un podcast un poco divulgativo, ya nos separamos un poquito hoy de teoría, ¿no? De química médica, que hablamos la semana pasada. Hoy voy a darte, unas pinceladas de cómo sería un día sin química para que tú puedas contarlo después a tu gente y dejes clara la importancia de la química en nuestro día a día. Venga, pues arrancamos. En un mundo sin química no habría contaminación en el aire, contaminación por plásticos, contaminación en aguas por residuos, no habría ingredientes sintéticos venenosos, ¿vale? Ya veis por dónde voy. Esos son los argumentos que darían, pues obviamente, toda la gente que es quimiofóbica, ¿no? Ya también hablamos de la quimiofobia en este podcast. Pues toda esa gente diría que, qué bien, menos contaminación por muchas cosas, menos ingredientes químicos en los alimentos, toda alimentación natural, todo sería natural, qué bien, todo lo proveería la madre naturaleza y no esos químicos que crean sustancias peligrosas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vale, estoy de acuerdo. E incluso, bien, ¿no? Un mundo sin contaminación en el aire, sin plásticos que contaminaran los mares, por ejemplo, sin aguas que tuvieran residuos de fábricas y esas cosas. Eso está muy bien. Pero ya voy diciendo que eso no es culpa de la química, sino de la gente, de las personas, ¿vale? Un día sin química normal comenzaría una mañana cualquiera, en el cual nos levantamos y queremos lavarnos, nos levantamos de la cama y vamos directos a lavarnos la cara y los dientes. Primera cosa que nos encontraríamos, la cloración del agua. La cloración del agua consiste en añadir al agua compuestos clorados, como puede ser el hipoclorito sódico, con el objetivo de matar los microorganismos que pueda haber, bacterias, virus, protozoos, toda clase de microorganismos, que seguro que están presentes en el agua porque están
pues la cloración del agua los destruye y nos da agua totalmente segura y potable. El cloro es un eficiente desinfectante y por eso se utiliza en las tuberías de las ciudades para que nos pueda llegar agua potable a casa. Cuando se disuelve cloro en agua, se produce su reacción para formar ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. Reacciona con el agua. En medio básico, el ácido se encuentra en forma de ion hipoclorito, que es el medio que tenemos habitualmente en las tuberías. También en las piscinas y tuberías de las ciudades se utiliza directamente el hipoclorito sódico en agua, no el cloro, sino el hipoclorito sódico directamente para no tener que manejar cloro licuado. Si te acuerdas, el cloro es un gas. Si metiéramos cloro gas en agua, pues tendríamos que pasar por un proceso de licuado que requiere altas presiones, almacenaje, dinero, ¿no? Por tanto, en un mundo sin química no tendríamos este proceso de cloración del agua. Y te aseguro que ese proceso es uno de los procesos químicos que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Por tanto, ya el lavarnos la cara supondría un riesgo. No importa beberla, pero tenemos orificios y los microorganismos no pueden colarse por cualquier sitio. Después pasaríamos a lavarnos los dientes. Bueno, que ahí sí que estaríamos introduciendo el agua no clorada en nuestro organismo, así que cuidado. Pasaríamos a lavarnos los dientes. Pero es que la pasta de dientes está hecha, como no, de compuestos químicos con diversas funciones. Tiene más o menos un 20-40% de agua, un 50% de sustancias como el hidróxido de aluminio, fosfatos de calcio, carbonato de calcio, sílica o hidroxiapatita, que su función es la del pulido de los dientes. Tiene alrededor de 1500 partes por millón de fluoruro, en forma de fluoruro sódico u otras sales. Se encarga de proteger el fluoruro las caries contra la desmineralización y protege contra también los ácidos. Otras sustancias en pocas proporciones, en ppm, en partes por millón, como detergentes, agentes antibacterianos como el cloruro de zinc, saborizantes como la menta, etc. Mucha química solo en la pasta de dientes y solo nos acabamos de levantar. En fin, vamos a desayunar algo, ¿no? Vamos a la cocina, tenemos tostadas, podemos tener pan, podemos tener cereales, yogures, frutas, quien tenga bollería pues tendrá bollería en su casa, en fin. Pero ¿qué hay en todas estas comidas? ¿Qué tenemos en todos estos alimentos que encontramos en el supermercado? Aditivos y conservantes. Todas y cada una de las sustancias y códigos que leemos en los envases de nuestros alimentos, los famosos aditivos E, son moléculas con una función concreta. De hecho, los códigos E se clasifican según conservantes, edulcorantes, antioxidantes, emulsionantes o potenciadores. Cada uno de ellos, E100, E200, son ese tipo de funciones y todo ello son moléculas. Nuestra industria alimentaria, así como la conocemos hoy en día, no podría ser como es ahora y deberíamos recurrir directamente al campo, a la agricultura, a la ganadería, etc., a la comida fresca. Imposible comer todos. No podíamos tener el pan unos cuantos días en casa, ni podríamos tener la fruta directamente en el supermercado por otros motivos, o yo qué sé, o los yogures. Después veremos qué pasa con los yogures, ¿no? Porque claro, todo esto viene del campo, pero en el campo ¿qué hay? Fertilizantes y pesticidas. Los fertilizantes o abono son sustancias orgánicas o inorgánicas que contienen nutrientes en formas asimilables para las plantas y aumentan y mantienen su contenido en el suelo donde crecen. Una de las necesidades básicas de las plantas es el nitrógeno, administrado en forma de urea, nitratos o amoníaco puro, obtenidos, si te acuerdas, por la síntesis Haber-Bosch que ya comentamos. Todos ellos a base de compuestos químicos y da igual si optamos por opciones ecológicas, ya que esos productos naturales, entre comillas, siguen siendo productos químicos. La química no entiende de natural o sintético. Lo mismo pasa con los pesticidas o plaguicidas, compuestos de arsénico, carbamatos, derivados de cumarina, derivados de urea, dinitrocompuestos, organoclorados. Digo muchos nombres para que os deis cuenta la cantidad de productos químicos que hay ahí. Y todos son utilizados para eliminar o prevenir las posibles plagas que pueda haber en nuestros campos. Por tanto, tampoco tendríamos una gran cantidad de plantas. La agricultura no bastaría. Es decir, vale, nos privamos del pan Bimbo que, vale, por no tener conservantes y colorantes y aditivos, vale, bien, pero tampoco el campo sería muy rentable o muy
eficiente, porque todo esto también es química. A ver, ya no hablemos de las plantas, porque las plantas sin química, pues tampoco quizás serían capaces de captar la energía solar y utilizarla para hacer relacionar con el CO2 y con el agua y formar oxígeno para que podamos respirar y la glucosa que utilizan para alimentarse. Pero bueno, esto ya es, digamos, química natural, química de la naturaleza. Vamos a intentar pensar que solo nos quedamos sin procesos químicos, ¿no? De los humanos. Venga, va. Pero bueno, en un mundo sin química quizá tampoco habría plantas. Vale. Venga, ya hemos desayunado lo que tendríamos en casa. No sé, fruta de temporada, cogida del huerto, si es que hemos encontrado algo, porque tampoco habría demasiado para dar a todo el mundo. Y bueno, vamos a salir de casa y cogeríamos el coche para ir a trabajar. Ups, el coche. ¿Con qué funciona el coche? Con gasolina. A no ser que tengas un coche eléctrico. Ahí sí. Pero si tienes un coche a gasolina, como casi todo el mundo hoy en día todavía, bueno, pues estás usando gasolina, que al fin y al cabo es un compuesto químico, son hidrocarburos. Son moléculas constituidas por hidrógeno y carbono. Los procesos físico-químicos utilizados para separar los hidrocarburos que conforman la gasolina del resto en el crudo de petróleo no existirían. Quizá tampoco las reacciones químicas naturales que han formado ese petróleo a partir de los fósiles y milenios de acumulación de sedimentos, que eso también, el petróleo existe porque hay reacciones químicas que surgen a partir de los fósiles que se generan en el suelo. En fin, sin química tampoco habría combustibles fósiles ni posibilidad de quemarlos. Eso a alguno le gustará, pero en el mundo de hoy en día no podría ser. También nuestra oficina, cuando llegáramos en bicicleta, sería muy diferente. ¿Por qué? Pues por el cemento. El cemento se basa en una serie de reacciones químicas que suceden al mezclar y calentar productos, como pueda ser el carbonato cálcico, alúmina, óxido de hierro 3, óxido de silicio y, por supuesto, el agua para formar los hidratos correspondientes que dan el producto final. Es un proceso realmente complejo, con varios pasos de reacciones diferentes hasta poder obtener la mezcla adecuada que después podemos comprar y mezclar con agua para que forme la pasta y endurezca. Toda esa mezcla previa se ha dado a partir de reacciones químicas bastante complejas. Un gran avance de la química al desarrollar esa forma de obtener materiales tan y tan resistentes que nos ha permitido crecer, literalmente, como sociedad. Por tanto, tampoco tendríamos cemento en un mundo sin química. Las construcciones serían muy diferentes y quizá más endebles o, bueno, en fin, con todas las desventajas de cuando no había cemento. En nuestra oficina de madera no tendríamos bolis, lámparas, teclado o pantalla, porque todas están hechas de plástico. Los plásticos son materiales obtenidos mediante reacción de moléculas pequeñas, generalmente formadas por carbono o hidrógeno, y también con nitrógeno, para formar cadenas, como un collar donde cada perla o pieza es una de estas moléculas, ¿vale? Eso es un plástico. A eso se le llama polímero, y a cada una de las piezas monómero. La obtención en su día del plástico más básico que existe, el polietileno, se considera uno de los grandes hitos de la química, como ya comentamos en un episodio de este podcast. Obtención de materiales ligeros, polivalentes en cuanto a su uso, considerablemente resistentes y muy sencillos de obtener por reacciones químicas simples. Eso sin duda es un gran avance, supuso un gran avance y nos facilita mucho la vida hoy en día. Todo un logro para la química y una gran pérdida para el mundo si no existieran. Ya lo comenté en su momento, pero la contaminación por plásticos no es tanto un problema de la química, sino un problema humano. Porque, vale, aún estamos desarrollando bien procesos de reciclaje de este plástico, que todos sabemos que se degrada muy lentamente y, por tanto, si tú lo tiras al mar, pues estará en el mar cientos de años. Pero tirarlo al mar no es un problema de la química. La química está buscando soluciones para poder reciclar bien ese plástico y mientras también están saliendo otras opciones más ecológicas. Pero eso hablamos, por ejemplo, de las bolsas. Pero en nuestras herramientas diarias de oficina, por ejemplo, cualquier cosa que tú mires ahora mismo a tu alrededor es plástico. Es barato, es ligero, es muy, muy, muy versátil. Yo creo que sería una pérdida bastante, bastante fuerte. Y aunque consiguiéramos tener un bolígrafo de cualquier otro material, pues tampoco podríamos escribir con él, porque no tendríamos tinta.
La tinta de los bolígrafos se compone de colorantes y pigmentos. ¿Y qué son los colorantes y pigmentos sino moléculas? Por ejemplo, curiosidad, la tinta negra es el negro de carbón. Es un material producido por la combustión incompleta de los productos derivados del petróleo. Es una forma amorfa del carbono. El color rojo de la tinta es la eosina. Hay dos tipos de eosina, la I y la B, y si tienes más curiosidad, son derivados de la fluoresceína. El azul viene del azul de Prusia, violeta de metilo y ftalocianina, 3 moléculas que dan el color azul. Todas ellas moléculas, como digo, con estructura. Hace que no, o sea, con la estructura adecuada para hacer que no se absorba la luz que justamente vemos nosotros. Así funcionan los colorantes. Ellos absorben la radiación y emiten otra que es la que tú ves. Por tanto, su color depende intrínsecamente de la estructura química de esa molécula, de los electrones que se muevan en ella y de cómo absorben los fotones de luz. Sin química no habría tintes ni colorantes. Todo sería en blanco y negro. En nuestra oficina habría un baño y la oficina en general y el baño estarían muy sucios porque no existirían los productos de limpieza. Nadie querría ir al baño en esa oficina. Los principales productos de limpieza hoy en día son el hipoclorito sódico y el amoníaco, excelentes desinfectantes. Sin química en el mundo estaríamos dominados por las bacterias y los microorganismos en los que nosotros llamamos suciedad. No habría con qué limpiar y posiblemente las bacterias nos acabarían dominando a todos. Así que después de un día duro, muy duro porque ha sido un día muy diferente, pues te puede doler la cabeza después de tantos sustos y sobresaltos. Nos sentimos mal. O quizás has cogido un catarro porque, claro, nos hemos mojado ya que no teníamos un paraguas porque están hechos de plástico. Pero claro, no puedes tomarte nada porque no existen los fármacos. Efectivamente, aquellos que piden un mundo sin química no se dan cuenta de que una de las principales causas del aumento de la esperanza y calidad de vida reside en el poder que hemos desarrollado los químicos, a base de conocimiento, de usar sustancias presentes en la naturaleza, o bien que hemos obtenido directamente de nuestro laboratorio para hacerlas interactuar con nuestro organismo. Eso es lo que son los fármacos, ya los estamos viendo en nuestra serie de química médica de este podcast. Nada de paracetamol cuando nos duele la cabeza, nada de ibuprofeno si te tuerces el tobillo, y peor, nada de antibióticos si nos infecta una bacteria. Nada de antivirales para todas aquellas enfermedades víricas que hoy están controladas, como la malaria o el sarampión. No habría química para hacer fármacos, con lo cual directamente la esperanza de vida se vería totalmente afectada. Y un larguísimo etcétera que no he querido incluir en este breve podcast, más breve de lo habitual últimamente, para dejar una reflexión de nuevo en pro de la química. Ya lo hablé en el episodio de quimiofobia, que no se puede catalogar a las cosas químicas como malas, ni a las cosas naturales como buenas. Y que un día sin química sería una absoluta catástrofe. ¿Vale? Un día sin química podría ser desastroso para todo el mundo y, por supuesto, si nunca existiera la química, pues no estaríamos aquí. Todo es química, nuestro organismo es química y todos los procesos artificiales que hemos desarrollado en base a la química son para un beneficio de la población y de la vida. El mal uso de la química es al que hay que combatir y siempre buscar soluciones para mejorar. Obviamente no somos perfectos. Si fuéramos los humanos perfectos, ya habríamos hecho procesos químicos que siempre fueran perfectos, pero no lo somos. Con lo cual, si tenemos problemas de contaminación, además de no contaminar las personas, debemos buscar soluciones, los químicos, para ello. Y así con un montón de cosas más. No demonicemos a la química, lo diré cada X episodios para que vaya calando. Hoy tocaba un episodio de este estilo. Un día sin química, habéis visto lo duro que sería, lo inverosímil que sería también, porque no tendría ningún sentido. Pero bueno, quería dejar esta reflexión aquí porque el otro día vi el vídeo de 2 minutos de la American Chemical Society que te recomiendo que veas. Y nada, os he dejado por aquí esta reflexión, este día sin química. Sígueme en redes sociales en @hueleaquímica, @hueleaquímica en Instagram, en Twitter, hueleaquímica en Facebook, en YouTube, si no me estás viendo en YouTube porque me grabo estos podcasts, por cierto, en YouTube, también puedes verme.
puedes seguirme en mi canal de YouTube, Huele a Química. Si te ha gustado el podcast y no estabas suscrito, suscríbete. Ya hemos hablado de muchas cosas en estos 13 episodios. Hay episodios más técnicos, otros más de divulgación como este. Y estoy haciendo una serie especial sobre química médica, en el cual vamos a desarrollar en profundidad conceptos clave de la búsqueda de fármacos, ¿no? Y yo creo que puede estar chulo. Es mi especialidad, con lo cual la trato con mucho cariño. Y el podcast en sí es mi bebé, con lo cual también lo trato con mucho cariño. Así que si no estás suscrito, suscríbete. La mejor forma de ayudar a este podcast es compartiendo el contenido en tus redes sociales y recomendándolo, porque, bueno, no llega a todo el mundo porque sí, sino que hay que ir compartiéndolo y que poco a poco la gente lo vea. Así que te agradezco un like, te agradezco un compartir, y si puedes darle a la campanita en cualquier plataforma en la que estés para que te avise cuando subo episodio, pues así lo verás siempre. Igualmente, cada lunes aquí. En fin, ya con la cuña esta me despido. Espero que te haya gustado. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!